Saludos, yo soy Beatriz Mesa Suinaga, soy profesora jubilada del sector de Historia y Crítica de la Arquitectura y he trabajado para esta facultad y esta universidad desde hace 32 años, porque la universidad es un medio que no se sale del corazón de uno, así uno esté jubilado. Mi actividad ha sido tanto en pregrado como en posgrado. Soy investigadora en el área de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo y en realidad mi conexión con este campo se debe a que yo tuve la suerte de cursar la primera maestría en Historia de la Arquitectura que se hizo en esta facultad en 1991 y que fue la primera en el país. Esa maestría, bueno, me abrió los ojos, me abrió la mente y me formó como investigadora. Profesora, ¿qué es la investigación? La investigación es la búsqueda de respuestas, la búsqueda de respuestas a dudas, interrogantes, preocupaciones o ideas que uno puede hacerse sobre algunos temas y que luego que uno aborda esos temas, esas preocupaciones, puede ser que encuentre probablemente que las respuestas que uno podía haberse formado inicialmente no eran tales. Entonces, la investigación tiene que apuntar a la búsqueda de la verdad, pero no en el sentido de llegar a donde yo quiero, sino a donde los documentos y los elementos ligados a ese tema de investigación te lleven como investigador. No se trata únicamente de que uno va a buscar lo que uno piensa, sino lo que está cercano a la verdad, entre comillas, porque la verdad siempre es discutible, pero esa es la intención. ¿Por qué investiga? Investigo porque de verdad es una actividad fascinante. Para cualquier persona curiosa, y todos los seres humanos somos curiosos, el poder investigar te permite llegar a unas situaciones, a unos temas de los cuales tú no tienes ni idea y que en la medida en que tú te adentras en el conocimiento de los documentos, en el estudio de los procesos, en entender esas relaciones entre acontecimientos, sucesos, procesos, todo esto te va abriendo la capacidad cognitiva y te permite comprender y entender por qué las cosas han ocurrido, cómo han ocurrido. Profesora, ¿qué es lo que le gusta y le apasiona de la investigación que realiza? Oye, lo que me gusta y me apasiona es llegar a encontrar las respuestas que sean más cercanas a la realidad. Digo más cercanas porque siempre va a haber otras posibilidades, otras alternativas, porque las investigaciones no son objetivas como se pueda pretender, todas son subjetivas porque están hechas por el ser humano. Pero en la medida en que más personas desde su propia perspectiva, desde su propia concepción de esos fenómenos que uno estudia, se acerquen a ellos, eso va a contribuir a crear un campo de conocimiento capaz para que aquellos a quienes nos interesa que sepan acerca de esto, que son fundamentalmente nuestros alumnos, puedan hacerse su propia idea y tener conciencia de lo que es, en mi caso, la historia de la arquitectura y del urbanismo en Venezuela. Profesora, ¿cuál es la etapa del proceso de investigación que más disfruta? La verdad es que la que a mí más me gusta es cuando ya finalizando el proceso de investigación puedo constatar que he cumplido con los objetivos de investigación que me propuse y también comprobar si las hipótesis de investigación que se plantearon al principio fueron correctas o no. Porque es allí donde tú realmente puedes decir, estas son las respuestas al tema que yo me propuse, a los problemas que yo me planteé, a las preocupaciones que yo quise resolver con esta investigación. ¿Quiénes fueron sus mentores o profesores que más la motivaron? Bueno, la verdad es que ya dije que yo cursé la primera maestría en Historia de la Arquitectura. Todos los profesores que impartieron clases allí fueron excelentes, todos me enseñaron, todos contribuyeron a mi formación. El profesor Manuel López, que es el fundador de esa maestría,
el profesor Ciro Caraballo, Ilmar Lux, Carlos Di Pasco y todos los profesores que pasaron por allí, pero fundamentalmente tengo que reconocer que mi principal influencia ha sido el profesor Manuel López Villa, porque no solamente fue mi profesor, sino que también fue mi tutor en la elaboración del trabajo final de grado de la maestría y mi tutor en el doctorado en arquitectura. Así que yo he seguido esa figura y ese modelo. ¿Por qué los temas que has seleccionado? Pero quería hacer especialmente el Tabo. La verdad es que la escogencia de ese tema sobre el taller de arquitectura del Banco Obrero fue una sugerencia de mi tutor, el profesor López Villa. Y me sugirió que tomara ese tema para desarrollar mi investigación doctoral, considerando que era un tema que estaba acotado temporalmente, temáticamente, institucionalmente, geográficamente, y que era un tema manejable. Sin embargo, este tema que yo por lo menos inicialmente relacionaba esta oficina técnica únicamente con la producción de los superbloques en Caracas y en el litoral del Distrito Federal, en realidad después resultó muchísimo más amplio, puesto que entre 1951 y 1957 esta oficina produjo proyectos para 52 urbanizaciones en 21 ciudades diferentes del país y se construyeron con sus proyectos casi 28.000 unidades de vivienda. Entonces ese tema, que aparentemente era muy manejable, resultó que era muchísimo más amplio, pero fue una investigación realmente satisfactoria en todo sentido. ¿Qué es lo que más le atrae? ¿Trabajo de campo, archivos, repositorios, entrevistas? Bueno, yo diría que ir al archivo, por supuesto. El ir uno escudriñando en esos documentos que a veces aparecen de casualidad y que uno dice, ¡ah, qué maravilla! Encontré esto. Y uno después ir recopilando esas informaciones y luego catalogándolas e ir formando como una red, como una trama de esos conocimientos que tú los tienes que conjugar con tus objetivos de investigación, con tus hipótesis, y eso es lo que te va a permitir a ti comprender ese tema e interpretar esos resultados. De manera que en la búsqueda de los archivos, claro que todos sabemos que aquí en Venezuela eso tiene sus bemoles, pero bueno, igualito lo tenemos que hacer y lo seguimos haciendo. ¿Cuáles han sido los principales aportes de sus investigaciones a la docencia o a los programas y viceversa? Los aportes de la docencia para la investigación. Bueno, en el caso de la investigación más importante que yo he hecho, que es la investigación doctoral sobre el Tabo, cuando yo estaba en ese proceso de investigación, yo creé una asignatura electiva llamada Vivienda Obrera en Venezuela en la década de los años 50, que se refería teóricamente solo a ese periodo, pero que en realidad recorría la historia de la vivienda producida por el Estado en Venezuela desde principios del siglo XX hasta mediados de ese siglo, y yo pude ir tomando las informaciones que ya había ido recogiendo para armar ese programa, para ofrecerle a los estudiantes unas clases, por supuesto, totalmente originales, totalmente novedosas, de un tema que, a pesar de que aparece en nuestros programas, muy pocas veces es tratado, porque prácticamente no hay fuentes historiográficas para llevar a cabo, digamos, para tomarlas para la docencia. De manera que, en ese sentido, la docencia se constituyó en un elemento fundamental para que yo pudiera avanzar en la investigación y pudiera ir armando como trozos de esas respuestas de las que he hablado para ofrecérselas a los alumnos de manera que fueran entendibles, comprensibles para unos estudiantes de pregrado. Y yo considero que el uno producir resultados de investigaciones que se publiquen, que estén al alcance de todos, permite que haya unas fuentes documentales a los cuales tanto los profesores como los alumnos puedan recurrir para que los temas se conozcan, porque nuestra historiografía de la arquitectura venezolana, bueno, hay N cantidad de temas por investigar. Los que ya están investigados también tienen otras perspectivas desde las cuales se puede abordar,
Y yo considero que en la medida en que nosotros como investigadores publiquemos los resultados, vamos a contribuir a formar un fondo documental que le permita a nuestros estudiantes y a nuestros profesores también conocer la historia de nuestra arquitectura venezolana. Para finalizar, profesora, ¿qué cosa que no ha dicho hasta ahora quisiera decir? Desearía que esto sirviera para que los estudiantes, pero también los profesores, se interesaran en el campo de la investigación. Ciertamente, en nuestro programa, en nuestro pensum de estudios, adolecemos de la falta de una materia o más asignaturas relativas a la investigación. Usualmente estamos cortos de tiempo, todos corremos por tratar de cumplir con todos los temas que están incluidos en los programas, y la investigación, bueno, generalmente los profesores de historia se las exigimos a los alumnos, pero sabemos que es bien difícil, puesto que no tienen el bagaje ni los conocimientos. Me gustaría mucho que eso pudiera integrarse en los programas de estudio, y me encantaría que la gente de nuestra facultad y de la universidad en general pudiera entrar en el fascinante mundo de la investigación, porque esto es un mundo infinito, infinito, y de verdad le trae a uno muchísima satisfacción.